Mucho gusto, estimados alumnos, en recibirlos a este taller de investigación aplicada número 3 en nuestra semana 3, que vamos a concluir con la preparación de los datos. Su tutora y amiga María Esther Alcántara, vamos a iniciar esta semana. Las metas de esta semana van a ser el que daremos continuidad y concluiremos con la preparación de la base de datos. En cuanto a la descripción de nuestro tema, es un hecho que las acciones fundamentales son la sistematización del conocimiento y las vamos a concretar. Como son el ordenar la información que hemos recabado, el clasificarla por categorías, el asignar códigos para la cuantificación de los datos. Insisto que son acciones fundamentales de sistematización del conocimiento y nos van a llevar a tener una visión de conjunto que nos va a permitir llegar a conclusiones que sean contundentes en nuestras tesis. La tarea de esta semana, que tiene un valor de 15 puntos, vamos a presentar en un documento de Word o de Excel, según corresponda, todos aquellos datos cualitativos o cuantitativos que ya estén codificados y listos para que podamos llegar a hacer nuestro análisis. Bueno, pues luego de realizar el trabajo de campo y tener muchas voces, muchas opiniones y evidencias de las tendencias, tenemos que reunir y clasificar y recontar todos los hechos que tienen características comunes y ahora podemos llegar a hacer el camino a nuestras conclusiones. A partir de los datos numéricos y realizar las conclusiones, para las inferencias basadas en los cálculos de probabilidades, incluso podemos llegar a hacer modelos. Sus aplicaciones podrían clasificarse en 3 tipos: el descriptivo, el predictivo y para tomar decisiones. En el caso de los modelos predictivos, son aquellos que muestran relación entre el sujeto y el objeto y que evalúan la probabilidad de que el sujeto similar tenga el mismo rendimiento en una muestra diferente. Esta categoría engloba modelos en muchas áreas, como lo es el marketing, por ejemplo, donde se buscan patrones de datos ocultos que responden a preguntas sobre el comportamiento de los clientes o modelos de detección de fraude, si así fuera el caso. Los modelos predictivos a menudo ejecutan cálculos durante las transacciones del curso, por ejemplo, para evaluar el riesgo o la oportunidad de un cliente o la transacción en particular, de forma que aporten conocimiento a la hora que vamos a tomar una decisión. Las medidas de las variables. Para realizar el concreto análisis de los datos es fundamental conocer de antemano el tipo de medida de variable, ya que para cada una de ellas se utilizan diferentes estadísticas. Todo ello con la finalidad de obtener los datos que sean necesarios para responder tanto a la pregunta de investigación como para llegar a probar las hipótesis o los sustentos hipotéticos. Las escalas de medida se dividen en nominal, intervalo y razón. Aparte del nivel de medida de las variables, también tenemos que ver qué papel juegan las variables en los diseños que vamos a realizar. Podemos distinguir varias categorías. Veamos, la primera, variables de identificación, que sirven precisamente para identificar un caso que sea concreto, por ejemplo, el nombre de una persona. No siempre va a ser posible o práctico tener la variable de identificación. En ese caso nos limitamos. Vamos a identificar por el número que ocupa el fichero de datos. El segundo punto son las variables de agrupamiento o factores, que nos van a permitir agrupar los casos en función
a determinadas características. Por ejemplo, el nivel de estudios que ha sido alcanzado, el género que tiene una persona, su estado civil, etcétera. En la práctica es usual solicitar estadística separado por factores para comparar la posible influencia de los mismos entre las variables de interés. Pongamos por caso el factor género y la variable salario. Podríamos solicitar la estadística por separado o comparar el salario de los hombres con el salario de las mujeres. La media, la mediana, la moda N va a ser el total del salario. 1 hombre, 2 mujer, sexo, pues es el sexo de la persona entrevistada. Un tercer punto es las variables de ponderación que se utilizan para elevar los resultados de la muestra, en general medias, frecuencias y también porcentajes, y hacerlos representativos de la población que han sido seleccionados. En general debemos examinar el diseño muestral para decidir cómo vamos a utilizar la variable de ponderación. Tenemos valores de rango. Es necesario confirmar los valores de rango. Primero, detectamos si existen valores mal codificados, para lo cual vamos a distinguir dos grupos de variables en función a su nivel de medida. El primero va a estar formado por variables de nivel de medida de razón y de intervalo. Y el segundo va a estar formado por las variables con nivel de medida ordinal y nominal. Las variables de tipo ordinal y nominal se confirman a través de las tablas de frecuencia y desde las tablas de frecuencias se verifica la correspondencia. La estadística en la investigación. En la investigación, estimados doctorantes, se requiere un proceso metodológico muy estricto, que va desde la formalización de un problema de investigación, la elaboración de las preguntas, la elaboración de la hipótesis, hasta llegar a las conclusiones. A lo largo de este proceso es de gran importancia la utilización de herramientas estadísticas para llegar a conclusiones que nos permitan resolver el problema de investigación y el modo de importancia de la estadística en la investigación, así como las características de variables que nos van a permitir llegar a aportaciones que sean novedosas y útiles para la ciencia. La estadística puede aportar una primera aproximación al campo de estudio y a partir de los datos que van a facilitar la investigación. Se pueden aplicar los principios derivados de la estadística entendida como ciencia para resolver problemas y tomar decisiones, grandes decisiones. La estadística, vamos a ver los tipos de estadística. Tenemos la estadística descriptiva, que utiliza estadísticos procedentes de muestras o de poblaciones con una finalidad eminentemente descriptiva o informativa de las mismas. Asimismo, realiza una tarea de síntesis y descripción de las características que se desean analizar. Veamos dentro del tipo de estadística la estadística inferencial. Se ocupa de los métodos estadísticos que sirven para realizar inferencias que sean objetivas sobre los datos que tenemos disponibles y los podemos trasladar a grupos que sean más amplios. Su finalidad de la estadística inferencial es obtener una serie de conclusiones sobre algún aspecto o variable que presenta una población. Las decisiones que se toman no se pueden realizar en términos de certeza, sino de probabilidad, por lo que se deben fijar márgenes de error, que suelen ser de 0.05 a 0.01, es decir, del 5%
y 1% respectivamente, y llevan asociados los correspondientes niveles de confianza. En este caso sería el 95 o 90%. La característica fundamental de los problemas y su posibilidad de resolución: se deben formular problemas sobre los cuales podamos estudiar el comportamiento, analizar los hechos y llegar a evaluar los resultados, y que con los datos que se pueden recolectar en un futuro sea posible alcanzar las respuestas que estamos esperando. Se suele aceptar que un buen planteamiento es la mitad de la solución. Para completar esta visión del problema se deben considerar tres características fundamentales, que son que sea factible, es decir, que existan los medios apropiados para investigar sobre él; que sea claro nuestro problema de investigación, que todos los términos incluidos estén perfectamente detallados, perfectamente definidos; y significativo será el tercer punto, que indica el nivel de importancia que debe tener o tiene, más bien dicho, un problema. Cuando el investigador, en este caso cada uno de ustedes, formula su hipótesis o su fundamento hipotético, según sea el tipo de estudio, que deben de ser contrastable y comprobable necesariamente. Ello será posible si disponemos de los instrumentos de recolección de datos que nos ofrezca la información que sea nítida y que sea detallada. ¿Cómo elegir una técnica de análisis estadístico? Hay que ver del análisis y hay que ver la técnica estadística. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Les pido que lo lean con mayor detenimiento, que lo estudien también con mayor detenimiento. Hallar qué hay de los datos, la técnica estadística sería media, moda, mediana. ¿Alguna otra qué relación existe entre las variables? Por ejemplo, la técnica estadística sería la correlación y medidas de asociación. Y así las demás, les sugiero entonces revisen cada una de estas técnicas de análisis. Las aplicaciones de la estadística. Luego de realizar el trabajo de campo y tener muchas voces, muchas opiniones y evidencias de las tendencias que tenemos que reunir, clasificar, recontar todos los hechos que tienen características comunes, ahora vamos a poder ordenarlos con todos los datos que hayamos recabado, de tal manera, de tal forma que puedan empezar a ser analizados, y esto va a permitir posteriormente su análisis para partir de inferencias que son basadas en el cálculo de las probabilidades. Incluso, de verdad, podemos llegar a generar modelos. Vamos a hablar de los modelos entonces, modelos descriptivos. Los modelos descriptivos generalmente es univariado, porque solo describe. Es decir, esa es su finalidad cognitiva. También se estima parámetros que es su propósito estadístico en población de estudio o también de una muestra. Aunque no tienen grupos de comparación, puede comparar al mismo grupo en tiempo y también al mismo grupo en espacio. Por ejemplo, los modelos descriptivos identifican muy diferentes relaciones entre los clientes y entre los productos. Los modelos descriptivos no clasifican o ordenan a los clientes por su probabilidad de realizar una acción particular, de la misma forma que lo hacen un modelo predictivo. Sin embargo, los modelos descriptivos pueden ser utilizados para asignar categorías a los clientes según su preferencia de productos o su franja de edades. Las aplicaciones con los modelos descriptivos pueden ser utilizados para desarrollar nuevos modelos
adicionales con otros fines. Los modelos de decisión están basados en la técnica de dinámica de sistemas de Hay-Forster y describen la relación entre todos los elementos de una decisión, es decir, los datos conocidos incluyendo los resultados de los modelos predictivos. La decisión y el pronóstico de los resultados de una decisión involucran gran cantidad de variables. Los modelos de decisión son generalmente usados para el estudio de la decisión lógica o el conjunto de reglas de un negocio que deberán producirse en un resultado deseado para un cliente o para una circunstancia. En la actualidad existe una amplia diversidad de pruebas e inventarios desarrollados por diversos investigadores para medir un sinfín de variables que bien podríamos tomar como referencia para determinar el tipo de análisis que tenemos que aplicar de estos datos que debemos de recabar y llegar a conclusiones que deseamos. Por favor, revisen cada uno de ellos y vean si alguno se identifica plenamente con su tesis doctoral e investiga con mayor profundidad sobre los ejemplos que te damos. Aquí hay más ejemplos. En la investigación aplicada, estos son algunos de los diseños de estadística que pueden ayudar a tomarte una acertada decisión, tanto a los empresarios también como a los científicos mismos. Llegamos a la conclusión de nuestra semana. Hemos transcrito la información y la hemos organizado para su estudio asignado por códigos y por categorías. Ahora corresponde buscar una estrategia para llegar a analizar los datos de acuerdo a los fines que como investigador perseguimos. Nuestra próxima semana, ya la semana número 4 del taller, vamos a iniciar con el trabajo de análisis de los datos. Hay que averiguar qué es lo que nos están relevando los datos. Enhorabuena, estamos en contacto y comunicación permanente con todos ustedes.